Pues vamos a comenzar. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos. Como venimos diciendo en las últimas sesiones que estamos celebrando del Ateneo, seguimos en la línea que nos hemos marcado para este año, para este curso, desde donde queremos dar visibilidad, desde nuestras modestas posibilidades, a aquellos paisanos y paisanas que han destacado, que están destacando en su ámbito profesional y en el ámbito artístico, como es el caso de Javier Fernández Carretero, que hoy nos acompaña. Yo creo que todo el mundo lo conoce, no hace falta presentaciones, pero bueno, decir que es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, donde se especializa en la modalidad de pintura. Cursa la especialidad de talla en mármol en la Escuela de Artes y Oficios de Largo García de Badajoz. En 2019 realiza en previa selección la 10ª Cátedra Extraordinaria de Pintura Ciudad de Albacete con el pintor Antonio López. En 2024 realiza previa selección un taller de pintura Arte, Agua y Vida con los pintores Antonio López, José María Mezquita y Jorge Abad en Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid. Bien. Leer el currículum de Javier sería interminable. Necesitaremos una sesión más para poder darlo a conocer en su totalidad. Así que bueno, así un poco grosso modo decir que desde el año 1997 realiza casi una treintena de exposiciones colectivas y exposiciones individuales. En el campo de los premios y los concursos, pues en el año 1998 quedó finalista en el 17 Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso, de aquí de Fregenal, como todos sabemos. En el año 2006 obtiene el primer premio en el 8º concurso de pintura rápida al aire libre Francisco de Zurbarán en Fuente de Cantos. En el 2011 tiene un acceso en el concurso del cartel anunciador del Carnaval de Cádiz. En el año 2011 también resulta ganador del primer premio en el certamen de pintura Mi Tierra en la ciudad de Almendralejo, y también finalista en el 12º Premio Nacional de Pintura Timoteo Pérez Rubio de Oliva de la Frontera. En 2014 resulta también finalista en el 31 Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra. Es la segunda vez que queda finalista. En el 2014 obtiene el primer premio en el concurso de pintura al aire libre en Jerez de los Caballeros. En el 2015 resulta finalista del 32 Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso, también de Fregenal. De nuevo vuelve a estar vuelve a figurar como finalista. Y en el 2015 también resulta ganador el primer premio del concurso nacional de pintura rápida Nicolás Mejía de Fuente de Cantos. En el 2016 resulta finalista en el 33 Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso. Nuevamente lo vemos en nuestro premio de aquí de Fregenal. En el 2016 consigue un acceso en el 17 concurso de pintura al aire libre Ciudad de Badajoz. Y en fin, una cantidad de reconocimientos increíbles los que Javier tiene. Por resumir un poco, lo he hecho así grosso modo en lo que acabo de explicar. Él va a ser el siguiente interviniente, el que nos va a hablar de su obra, el que nos habla de toda su trayectoria pictórica. Así que, Javier, cuando tú quieras. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esa presentación, Andrés. Agradecer a todos vuestra asistencia y bueno, pues tengo que agradecer a Andrés la oportunidad esta que me ha brindado de poder presentaros ante todos vosotros, pues presentar mi trayectoria pictórica, unas cuantas conversaciones que hemos tenido. Pues él me lo planteaba: oye, ¿por qué no vienes al Ateneo y das una charla y comentas algo de lo que me estás diciendo y tal?
bueno, era un poco reacio. La verdad es que muy fuerte no es la oratoria. Me comunico mejor igualmente con otro tipo de lenguaje, ¿no? Que la pintura. Pero sí, me ofreció, me pareció interesante y bueno, a modo de introducción a la presentación que os tengo preparada, he seleccionado un pequeño vídeo, un breve vídeo, para pues contextualizaros, es decir, para ver lo que hago y para poneros un poco en situación. Si os parece, pasamos a ello y luego ya empezamos a hablar sobre la presentación y las imágenes que os tengo preparadas. Creo que no hay sonido, no lo voy a ir comentando, es solamente que veáis el desarrollo y la evolución de un cuadro, de una pintura, en una tablilla. Y el sonido que tiene es sonido ambiente. Esto fue la calle la identificáis, supongo. No recuerdo bien si fue en una tarde o fue dos tardes a la misma hora, evidentemente para que no cambiara lo que es la luz. A mí me gustaba, pensaba que había sonido, me gustaba el sonido ambiente, sobre todo el altavoz del móvil que recogía el sonido, se oía como restregabas en la tabla también, forma parte también de la riqueza que tiene la pintura, de cómo se oía el lápiz cuando restregaba, como cuando están mezclando la materia, cuando están mezclando el óleo, las pinceladas también que vas dando, también cuando restriega, unas pinceladas más espesas. Y bueno, lo adelanto, ya que está sin sonido, como es una charla, coloquio, para hacerla un poco más distendida, no sé, para no hacer un monólogo, no me importaría que si alguien de los asistentes quisiese intervenir en algún momento, tuviese alguna pregunta, alguna duda o incluso sobre la presentación que vamos a ver a continuación, pues queréis que a lo mejor siga otra temática lineal o comente otros aspectos de los que a lo mejor se me pasan en ese momento, pues estaría agradecido en que lo hicieseis. Estoy
estoy a disposición de que podáis parar y cortar en cualquier momento y podamos entablar un coloquio, un diálogo, y luego podíamos continuar también sobre las imágenes que os tengo preparadas. Entonces, sin ningún reparo, podéis hacer si queréis. ¿Tenéis alguna duda sobre lo que estáis viendo, o alguna pregunta, o alguna cuestión sobre la que yo pues no haya comentado? Javier, ¿está usando óleo o tiene otra técnica de...? Es óleo, esto es óleo. No. Probé acrílico, estuve un tiempo probando acrílico, no me acababa de convencer. No es que no quisiera él, sino que muchas veces te hace a las técnicas también practicando y trabajándolas mucho. Y no me gustaba, el aspecto final, la terminación que tenía el acrílico no me gustaba. Me gusta más la calidad que tiene el óleo, una vez terminado también, y el tratamiento que le da. El óleo tarda en secar, te permite mezclar. Hay también medios que tú le puedes acelerar el secado y también lo puedes emplear para, por ejemplo, para el tema este de los concursos al aire libre, de pintura rápida, que también se le llama. Y ahí en esos concursos luego vamos a hablar de ellos también, pero bueno, me parece interesante. En estos concursos la mayoría de los participantes trabajan con acrílico. ¿Por qué? Pues precisamente porque le permite trabajar sobre capas. O sea, una primera capa, luego esa capa se seca casi inmediatamente, te permiten dibujar, te permiten definir con líneas más finas sobre esa base que ya está seca y que tiene ya pues una forma adquirida que se le ha dado previamente, ¿no? El óleo casi que no te permite hacer eso. El óleo estás trabajando sobre fresco, se te están mezclando los colores, tienes que contar con ese condicionante, es decir, que sabes que se te va a mezclar, y también juegas ahí mucho pues con lo que es la cantidad de materia que le metes, la pasta que le vas dando. A primera hora, pues evidente le vas dando más diluido para que te absorba más lo que es el soporte, lo que es el lienzo, y luego ya pues le vas metiendo cada vez más capas y más espesas. A medida que vas viendo terminada la pintura, le vas metiendo ya capas mucho más densas y mucho más espesas. Eso sí que, si habéis visto ahí en el vídeo, casi al final, que como si lo haces de una manera rápida, el óleo no te permite definir líneas muy finas sobre una base que ya he dicho que está fresca. Yo le metía lápiz, cogía la regla y le metía lápiz para perfilar algunas líneas, incluso con la regla mismo, por el borde de la regla le metía la misma pintura, y con la regla presionándola, plasmándola sobre la superficie, me quedaba la línea. No te quedaba una línea regular, una línea definida, te quedaba una línea irregular. Jugaba un poco con la expresividad que tiene la inmediatez de esa pintura y del instante que lo estás haciendo, y me gustaba cómo quedaba. Incluso muchas veces eso, el hecho de apoyar la regla, y a lo mejor te pegaba un restregón sobre la base de óleo, y veías que si quedaba bien y si componía bien, lo dejaba ahí. Forma parte del trabajo, es la huella de tu trabajo, y si no molesta en lo que es lo que tú quieres transmitir y lo que es la composición de la pintura en sí, lo dejaba. Cierto es que también hay veces que metes la pata y que tienes que volver a corregirlo, y ya no te gustaba a lo mejor una base, la base la has manchado, intentas volver al inicio y no es fácil, es difícil conseguirlo, o tienes que variar todo también. Sobre eso también vamos a hablar ahora. Mirad, ya lo he comentado durante el vídeo, y lo que quiero es haceros
pequeña introducción, después del preámbulo este que hemos visto, de en qué se va a basar esta presentación. Yo lo que he hecho, bueno, el título me comentó Andrés, ¿qué vas a, sobre lo que tú quieras hacer, tal? Y como estuvimos hablando, pues, digo, pues mira, pues sobre mi trayectoria histórica, sobre mis experiencias, sobre mis vivencias, y en eso consiste lo que es el desarrollo de toda esta presentación. Voy a hacer como un orden cronológico de mi trayectoria pictórica. Voy a ir rápido. Primero vamos a hacer un viaje ahí en el tiempo. He seleccionado algunas fotografías de pinturas que no que sean ni las mejores ni las peores, sino que son características que se pueden encuadrar en esa época de mi pintura, para poder comentarla. Y lo que os comentaba antes, luego al final vamos a poner una serie de, bueno, o todas, ¿no?, pero sobre estas fotografías de pinturas, sobre estas pinturas, pues vamos a ir comentándolas. Y lo que ya os decía, que si sobre alguna de ellas pues tenéis otras preguntas, otras inquietudes o aspectos que yo no haya comentado, pues me lo podéis preguntar. Mirad, no quería empezar la presentación sin agradecer a una generación de maestros del Colegio Público San Francisco, cuando yo empecé a estudiar ahí, que fueron los que hicieron posible que yo me dedicara a esto. Estos maestros, entre ellos están aquí presentes, los agradezco de todo corazón, como está José Luis Nogales, Antonio Carretero, disculpadme si se me pasa alguien, Manolo Rodríguez, estaba también José Luis Calle, creo recordar, Paco Tofeso, mi padre, y como no, nuestro querido Pepe Vargas. De aquí rendirle un humilde homenaje, que bueno, nos dejó, se fue, pero nos dejó un legado cultural y un bagaje riquísimo en lo que se refiere al patrimonio cultural, a la colaboración cultural también en esta localidad, ¿no?, y fuera de ella. Gracias a él y gracias a estos profesores que he nombrado, pues fueron los iniciadores a un concurso de pintura infantil al aire libre, y donde, bueno, pues yo de pequeño me gustaba pintar, me gustaba dibujar. Cuando tuve la edad empecé a concursar ahí. Estos maestros, pues la verdad es que cultivaron en mí lo que fue el valorar la pintura, el entender el arte con sus conocimientos, incluso predicando con el ejemplo, porque la mayoría de ellos les gustaba pintar y lo hacían muy bien. Entonces yo de pequeño pues me rodeaba de ese ambiente, ¿no? Y de aquí agradecérselo. Seguí ese ritmo de ediciones de concursos de dibujo y de pintura, y entonces pues iba obteniendo buenos resultados. Ellos me animaban, me motivaban en que me dedicara a pintar, o que por lo menos trabajase y fuese constante en la pintura. Y dentro de todo este ambiente y rodeado de todo este contexto, pues ellos despertaron en mí también el interés, el conocer y el tener admiración por la figura
ilustre este personaje que tenemos ilustre aquí en Fregenal, ¿no? Que es Eugenio Hermoso. La verdad que me ha influenciado mucho lo que es el trabajo de la pintura de Eugenio Hermoso en lo que ha sido también mi trayectoria pictórica y en mis pinturas. Yo recuerdo también de pequeño que cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Eugenio Hermoso, que se hicieron varios actos, y entre ellos se editó un libro con un recopilatorio de todas sus pinturas. Entonces yo de pequeño, no sé, podría tener 8 años, creo, o por ahí, y yo me ponía a ver ese libro y pasaba las páginas, terminaba, volvía otra vez al inicio. Me parecía increíble lo que él hacía. ¿Cómo puede hacer este hombre estas cosas? Es increíble, un pintor hemos tenido aquí en Fregenal, maravilloso, no podría alcanzar nunca a hacer esto. Pues bueno, pues fue un referente y que lo sigo teniendo presente, incluso con algunas de sus obras pues las utilicé como modelo para hacer interpretaciones y para hacer trabajos en la facultad, ¿no? Lo llevaba siempre, cuando estudiaba en Sevilla lo llevaba siempre Juan Hermoso presente, y siempre en cualquier conversación, cualquier tema, con los amigos, con los compañeros lo comentaba, ¿no? Y bueno, pues ya lo que sería en este tiempo, después de toda esta evolución que he ido teniendo, pues ya con cierto conocimiento, pues claro, pues cómo no nombrar y cómo no querer pretender, ¿no?, hacer una mínima parte de lo que hacía este pintor por excelencia que era Diego Velázquez, ¿no? Vemos lo que son el cuadro este de las Meninas, impresionante, como casi toda la obra de este pintor, y entonces pues te maravilla cada vez que ves sus cuadros. Por lo menos eso me pasa a mí. Hay una, no sé si lo conocéis, una película muy interesante sobre este cuadro de las Meninas, se llama El Cuadro, y habla desde diferentes puntos de vista y desde diferentes ámbitos y especialidades sobre lo que es el cuadro en sí, este cuadro de Velázquez, desde el ámbito histórico, te lo hablan historiadores, te lo comentan, desde el ámbito también científico, físicos, químicos, te hablan también de lo que es la técnica que pudo utilizar ahí, del ámbito también plástico, pictórico, también comentan pintores sobre el cuadro, y es impresionante la cantidad y el bagaje de conocimientos que tenía Velázquez para crear esta gran obra maestra, ¿no? Pues bueno, lo tenemos como yo lo tengo, ¿no? Para mi humilde opinión, lo tengo como uno de los cuadros y de los referentes mejores de la pintura, ¿no?, que se ha dado. Después de toda esta trayectoria que fui teniendo y que fui consiguiendo, porque ya os comentaba que me gustaba dibujar, me gustaba pintar, y que fui teniendo en estos concursos de pintura, de dibujo, de aquí de Fregenal, de la feria. Bueno, incluso ya cuando entré en Bellas Artes, tuve la ocasión de participar el último año en estos concursos, porque tenía la edad para poder participar, ¿no? El hecho de conseguir algunos reconocimientos ahí en estos premios, pues también te empujaban un poco y te animaban a inclinarte por esta disciplina. Y bueno, pues realmente cuando entré todo este periodo de estudios en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, bueno, fue un periodo, sí, fue enriquecedor, pero enriquecedor porque, bueno, empecé ya a descubrir, a conocer a pintores importantes, pintores de la historia, también entre compañeros, pues ya te relacionabas con ellos, veías otra manera de pintar, íbamos a muchas exposiciones,
Pero lo que era en sí las clases, cuando dábamos, las clases preferentemente eran prácticas, y bueno, los profesores, pues, era todo muy académico, lógico, una formación muy académica, muy siguiendo pues estas reglas clásicas, y los profesores que tenía, la mayoría de profesores, pues lo que hacían es que te inculcaban su manera de trabajar, te inculcaban y te imponían de alguna manera casi lo que ellos hacían. No te daban cierta libertad para tú poder exponerte a crear y a desarrollar tu personalidad en la pintura, sino que incluso yo recuerdo de profesores que me cogían la paleta y si estábamos pintando desnudos, te cogían, ese tono de piel que le has dado, eso no es así. Fijaos, me lo decía a mí, y que venía a mí, a otros compañeros, que yo intentaba más o menos sacar, y te cogía, naranja, te coge naranja, te cogía un rojo, te cogía un amarillo, te metía una paleta, pasta grande en tu cuadro, y decía, pero Dios mío, ¿qué me estás haciendo, no? Si yo no pinto así, yo tendría mi inclinación. Fijaos, si a mí me decía eso, había un compañero que era daltónico, pintaba los desnudos verdes, pobre, lo veía, como veía los colores. Hubo un profesor, eso sí que tengo que de aquí nombrarlo, que fue José Luis Mauri, profesor mayor, estaba en segundo de carrera. José Luis Mauri era amigo de Carmen Lafón, era de su promoción, también era conocido, y era de más o menos de la época de los realistas de estos de Madrid, con Antonio López, y se conocían. Es un pintor que te respetaba mucho porque sabía cómo acertar contigo, y te decía las palabras de una manera sincera para que tú intentases evolucionar. Y él era muy reacio a coger nos daba dibujo, él era muy reacio a cogerte, o bien el carboncillo, a cogerte el pastel y tocar tu cuadro. Dice, no quiero pintarte ahí, porque yo tengo mi estilo y tú tienes que desarrollar el tuyo. Pero con las cosas que te decía, era muy acertado, te servía mucho. Fijaos, de todos los profesores que tuve en la facultad, de los 5 años que tuve que estuve allí, solo me he quedado con este profesor, solo me he quedado con José Luis Mauri. Él te cogía, se iba a hacer apuntes suyos propios y no dejaba que nadie lo viese. Yo me acercaba a él, teníamos muy buena relación, me acercaba a él a ver qué estás haciendo, y se lo escondía. ¿Y por qué? No es que no me guste, sino no quiero que veáis lo que hago, porque entonces vais a intentar a lo mejor copiar o imitar, y eso no viene bien. Era muy bueno. Lo primero que nos decía también cuando empezábamos, a lo mejor íbamos a empezar un trabajo, un dibujo, lo primero que tenéis que hacer para empezar a dibujar, ¿sabéis lo que es? Es soltar el lápiz y dejar el lápiz y observar el modelo y estudiar el modelo, analizarlo, compararlo con el entorno, proporcionarlo, medirlo, todo. Y nos decía, ahora tenéis que coger el lápiz. Y cogíamos el lápiz y le decía a la modelo, quítate de ahí y ahora poneros a dibujar el modelo. Y nos enseñaba ya a tener esa retentiva y a entender la pintura un poco de una manera más profunda. Pero claro, en esta época de estudiante, que ibas viendo un poco de todo, que te estabas introduciendo en este tema, pues a mí me atraían mucho los impresionistas, y
Y claro, pues como no, pues que tú lo que hacías era intentar imitar casi lo que te gustaba a ti. Y bueno, pues fue un periodo que de las clases que tenía de una manera más rigurosa y más academicistas, pues ya pasaba casi al otro extremo y me gustaba a mí el impresionismo, pues ahora voy a desechar casi lo que es el dibujo, casi medir y me voy a liar, que esto lo hacía Monet y esto luego como metía Paul Gauguin los colores, pues ya me voy a poner a hacer cosas de estas. Y entonces, bueno, no quiero decir con ello que no se aprendiese, claro que aprendía, siempre que cogía el pincel, que cogía el lápiz, pues de algo te enriquecía, de algo te servía. Pero ¿qué pasa? Pues que claro, que tú lo que estabas haciendo casi es que intentar copiar a otros pintores. Mucho menos son los malos, ¿no? Los malos porque, bueno, los copistas que van a los museos y se ponen a copiar grandes obras maestras. ¿Por qué se van a copiar grandes obras maestras? Porque van a aprender, ¿no? Y tienen ese referente. Y sí se aprende copiando pinturas. Pero claro, no tenía desarrollado ni un estilo propio para nada, pero yo creo que estaba en el camino, de manera inconsciente, porque yo lo hacía de manera inconsciente. Yo tenía estos cuadros de pintura del natural y yo lo hacía así porque eran los referentes que tenía en ese momento que a mí me gustaban, como estos modelos que tenemos aquí, que eran pequeños también apuntes, estos de las Alcázar de Sevilla, y lo hacía con esas pinceladas muy pastosas, con esas pinceladas como muy sueltas, casi sin tener en cuenta para nada lo que era el dibujo, incluso las proporciones o las medidas. Pues bueno, a lo mejor ahí no se, en lo que es la obra en sí, no se ven, no se intuyen, pero no las tenía en cuenta tampoco, ¿no? Y bueno, pues podías aprender, empezabas a mezclar colores, pero estaba no perdido, pero sí que dando un poco de vendazo para dónde tiro y qué es lo que estoy haciendo. Pues bueno, pues esto me gusta o esto no, y me quedaba como de alguna manera ya muy conformista, ¿no? Hacía esto tal, pero podía trabajar más o podía trabajarlo menos y lo dejaba así. Esto también, ¿no? Ya esas pinceladas tan amplias que tenía, esto ya en los periodos estos terminando ya sin la facultad y con esas pastas así, ¿no? Como hacían los postimpresionistas también, ¿no? Pero bueno, ¿qué os quiero decir con esto? Pues que yo de alguna manera con la influencia esta de Eugenio Hermoso la seguía teniendo, y lo que era como un reto de hacer retratos y de intentar sacar lo máximo a los retratos, pues nunca lo había dejado a un lado. Antes de hacer este retrato, por ejemplo, había hecho ya muchos retratos a pastel, algunos apuntes al óleo. Y aquí ya en este periodo, esta es mi hija, María, tendría 2 o 3 años, mucho después, hemos dado un salto bastante amplio después de la facultad. Aquí ya sí que, de alguna manera, encontraba cierta ansiedad por querer tener un estilo propio y un estilo definido. Y eso fue un error, totalmente. Eso fue un error que lo estoy descubriendo ahora. Porque te presionaba, tenías esa ansiedad por querer llegar ya y tener algo hecho, de que te reconociesen, y lo que veías tú en otros artistas y en otros pintores, bien de tu época o bien pasados, ¿no? Y yo creo que perdí mucho tiempo también intentando hacer eso, intentando imitar a otros pintores. A mí me gustaba mucho Miquel Barceló y me dio una época por coger y meter materia
igualmente sin tener en cuenta lápiz, sin tener en cuenta el dibujo, y empezaba a pegar ramas de árboles y empezaba a hacer unas cosas rarísimas. La verdad es que sí. Y tengo que agradecer también a Pilar Molino, porque me salió una exposición, no recuerdo si fue en Zafra, donde quise preparar algo así. Era como algo inconsciente, es decir, voy a hacer, venga, cosas con materia, era con ramas secas y tal, que me llamaba como la atención, y voy a meter aquí esto, y ahora voy a meter unas texturas así con un poco de yeso y unas cosas muy raras, y llamé a Pilar Molino para que viniese a mi casa, hazme para el díptico, para la exposición, hazme un pequeño texto de lo que estoy haciendo, de mi obra y tal. Y me vino Pilar y me dijo: Javier, yo esto no te puedo escribir nada, es que yo así no. Dice: ¿por qué no expones lo que tú pintas? ¿Por qué no haces lo que tú pintas? Mira qué paisaje tienes ahí, mira qué bonito, mira qué color, mira qué luces. ¿Por qué no expones estas cosas? Y bueno, parece que me convenció, y parece que un poco fui reflexionando de alguna manera, y bueno, pues voy a tirar por aquí, y parece que me abrió un poco el camino. ¿No? Estaba muy perdido en haciendo esas cosas tan raras, y considero que he perdido el tiempo, ¿no? Así que bueno, tampoco, porque de todo se aprende, ahora lo vamos a ver. Entonces, tiré por ahí. Bueno, se me bajaron un poco ya los aires esos y los humos y esas tonterías que tenía, y voy a pintar y hacer lo mío, y no dejar de pegar palos ahí en un lienzo y meter brochonazos sin sentido. Y entonces pues pintaba esto, no le metía fondo en cuanto a un fondo realista, sino que daba esa atmósfera así un poco así etéreo, un poco todo, ¿no? Así difuso, con esos matices de color, y bueno, pues lo daba como no mal resultado. Sí que es verdad que ya también algunos motivos que me causaban pues esa sensación de quererlo pintar, ya iba incluyendo otros elementos, iba componiendo. Lo otro no era una composición. El retrato anterior que habéis visto no es composición, es un retrato. Cuerpo entero, ya sin más. El componer no es fácil, lo vamos a ver después. Y de alguna manera iba metiendo elementos, bueno, pero lo dejaba abierto y no iba concretando mucho. ¿Por qué hacía eso? Bueno, pues no sé, pues lo hacía así. Me iba sugiriendo que eso podía dejar así, darle el protagonismo aquí, a la hoja de papel que estaba ahí pintando en el suelo. Entonces, bueno, pues de alguna manera también esto ya se va contextualizando un poco en el entorno, ¿no? Ya me atrevía un poco más y iba metiendo también, aparte del fondo, como algo ya reconocible, como el suelo y como es una pared, y iba metiendo otros más elementos. Entonces ya iba queriendo contar algo, decir algo con la pintura. Javier, perdona, iba a hacer un comentario, que es que se ve muy mal para que tú lo veas. ¿Desde cuándo es eso? ¿Qué? No. Es que no te la cambia de ahí, porque ya es una transferencia. No toques el ordenador, no del ordenador, es que hay mucha luz y Entonces no se aprecia. Y las anteriores también. Sí, ha pasado igual, pero... Ha pasado con esta también. Con esta sí, Y se puede apagar la luz. Se tiene... Pero no le eche la culpa al ordenador. No se ve.
Es la luz. No le eche la culpa al ordenador que no tiene nada que ver. Se Que no ve, tiene que ver nada, es la luz. se ve alineado en la luz. Sí, no se ve. Yo lo digo para que lo sepas. Se ve un poco alineado, por lo que antes no. Bueno, disculpad, porque si venimos a hablar de la imagen, No sé por la luz. no se entiende. Por la luz, no tiene nada que ver la Al imagen. sumo se le podía dar al sumo más brillo al proyector si acaso, no es lo único, pero No sé, pero se ve, pero antes se veía bien, ¿no? No, Casi todo. Todo se ha ido viendo Sí, así. es la luz ambiente. Es la luz ambiente. No le culpes al ordenador que no tiene nada que ver. Ahora sí. Está como Que reconfigurando. no se aprecia ahí Está reconfigurando. el color ni nada. Bueno, lo que comentaba sobre el tema este de la composición, ¿no? Este cuadro creo que está compuesto por 3 lienzos, era muy grande. Tuve un accidente, lo presenté en un concurso en Giraleón y me llamaron cuando lo recibieron allí que me habían roto el cuadro, llegó roto. Lo bueno que llegó roto una parte y fue esta de aquí, no sé si se aprecia aquí el corte de la unión de un lienzo con otro, y bueno, lo pude preparar, lo pude reconstruir. Seguí haciendo estas cosas y os quería... perdonad. este se ve mejor. Ahora se ve mejor. Ahora se ve mejor. Es que depende de los colores y los tonos. Se ve. Depende también del cuadro, sí. Sí. Sí, verdad. Ahora se ve un poquito mejor, sí. Se veía un poquito, pero vamos, Bueno. tiene mucho. También, ¿no? Iba cogiendo elementos, pues, reales, figurativos, una foto y pintaba, no pintaba el retrato, pintaba la foto, lo componía. Tenía todo un aire también muy sutil en cuanto a esa atmósfera envolvente, a ese fondo muy claro todo, unas pinceladas también que no contrastaban lo que eran los colores unos con otros, ni las luces, lo hacía de una manera muy suave. Si en cualquier momento lo que os comenté me queréis preguntar algo, me lo decís. Mismo retrato, que luego estaba también pues natural, pero si os dais cuenta, pues seguía esto. Ya eso no lo hacía conscientemente. Me iba saliendo así. Parecía que estaba yo más a gusto con lo que iba haciendo. Parecía que lo digo ahora, no en ese momento, que me iba encontrando. Pero lo hacía y porque sí, me sugería eso, dejarlo así un poco de lado, muy parecido a los anteriores. Y este ya tiene, a lo mejor tiene una diferencia con los anteriores de 2-3 años. Este es posterior. El mismo paisaje que bodegones, pero este es otro paisaje que luego ya, pues sí, pues ya algunas veces pues me metía con darle color, darle una manera más realista, voy a hacer el paisaje tal cual, muy fuerte y tal. Y meterle ya también más dibujo y jugar a lo mejor con el color y con toda esta riqueza y gama cromática que tenemos en las diferentes clases y diferentes tipos de árboles que tenemos aquí, ¿no? Y pues también hacía más o menos el anterior y este, pues bueno, en algunos le iba velando un poco los fondos y en otros pues los contrastaba más, como este, que era lo que estaba viendo en ese momento del natural. A la misma hora del atardecer, ponía en la terraza de casa, ponía a ver el local, el paisaje, y echábamos 1 o 2 horas todos los días para mantener la misma luz, mantener las sombras, y bueno, esto es lo que iba haciendo sobre el año 2013 o cosas así. Los mismos paisajes que bodegones, que retratos, cualquiera de esas 3 temáticas, y no dejaba
atrás lo que era... Esto es así que no se ve. Bueno, más o menos es que el cuadro era así, pero quitándole un poco la luz violácea esa que tiene, la trasladamos a una luz un poco, si imaginamos, blanquecina y agrisada. Aquí lo que hacía ya, pues, que estos mismos bodegones que yo me componía, tomados todos referentes del natural, y no sé, me llamó la atención tema de velar las formas, de quedarlas de una manera muy suave, casi camufladas y casi que se envolviesen con la atmósfera y con el entorno. Y eso igual a lo mejor pues estos días de niebla que también te ibas desvelando, pues si ibas en carretera te iban desvelando las formas cada vez que te ibas acercando a ellas. Y bueno, pues tiene algo que ver con, y es muy parecido a lo que habéis visto anteriormente cuando dejaba esos fondos así un poco difusos, ¿no? Y en esos momentos ya me fue sugiriendo esto, y cogía unos elementos y unos motivos pues que eran a lo mejor más destacables como cristales, porque tenían esos brillos, tenían esos reflejos que contrastaban mucho y dejaban ver algo, de insinuar algo de esa forma. A partir de ahí me gustó este tipo de pintura, esta línea que iba siguiendo. Metía otros elementos, los componía, estudiaba la luz, también de dónde venía la luz, jugaba con la sombra, desde el punto de vista, un poco alto, si lo veis, no está casi en una horizontal a nivel de tu punto de vista, de tus ojos. Y bueno, seguía haciendo estas cosas, incluso lo quería llevar más al extremo, quería más blanquecino todavía, todo más blanco todavía, y metía algunos elementos así, seguía jugando con esto. Hice una serie de cuadros, muchos más cuadros, siguiendo esta línea, esta técnica, y digo, ¿dónde voy a llegar? Si ya todo blanco, he partido del color y voy cada vez velando más, cada vez suavizando todo el ambiente más, cada vez poniéndolo todo más blanquecino, todo más difuso, y quiero conseguir cada vez más blanco. Oye, esto me sirvió de mucho, hago un paréntesis, esto me sirvió de mucho ahora, porque no es fácil lo más, ¿cómo decirlo? No ordinario, ¿no? Pero lo más fácil, lo más evidente es casi contrastar. Es coger el elemento, este elemento contrasta mucho, este elemento que tengo encima de la mesa. Si es de un color azul, contrasta mucho con el blanco. Bueno, pues más o menos lo puedo resolver, azul y blanco. Pero si eso era azul y esto era blanco, y ahora lo quieres tú darle una uniformidad y una armonía y blanquecina, ¿cómo consigues eso? Pues no era fácil conseguir esos matices tan sutiles ahí. Y de aquí, pues bueno, que eso me ha servido mucho ahora para llevarlo a otro tipo de composiciones que hago, donde puedo jugar con esas diferentes técnicas, esos diferentes tratamientos. Entonces, si continuamos con esta trayectoria, que ahí casi que no veis nada, ¿verdad? No. Digo, ya pinto, ya que voy a pintar blanco sobre blanco. Hacían los supremacistas estos que... Sí, eso era sí. el que había visto blanco sobre blanco. Sí. Digo, le voy a meter textura. ¿Y de qué me sirvió lo que había hecho antes? Eso que me ponía a pegar cosas ahí sin sentido. Digo, pues mira, ahora le voy a meter textura sobre blanco. La textura de una manera ordenada. Y esa textura me va insinuando a mí, pues ya las formas. Porque ya si yo las formas con la pintura no la puedo sacar, la voy a ir sacando con la textura. Y le metí textura. Jugaba mucho y me divertía mucho con esto. Sobre la base blanca o base de madera, de color crudo, le daba imprimación y luego le metía la textura. Dejaba secar y luego sobre esa textura
pues veía la forma que me iba insinuando la textura, iba dibujando con lápiz, iba añadiendo toques de pintura también, tomando algunos elementos también aquí referenciales, y bueno, lo que podía ser casi una abstracción, pues se convertía en esos paisajes que yo también había tenido de referencia y que había pintado muchas veces viéndolo desde mi casa y toda la sierra esta que tenemos aquí, ¿no? Y hice una serie de cuadros de pinturas con esta técnica que me dieron un buen resultado. Obtuve unos cuantos de premios por diferentes sitios con esta técnica. También empezaron a salirme ahí exposiciones, por eso he puesto este cartel de una de ellas, y bueno, también iba compaginando, ¿no? Seguía también con la pintura más tradicional, y esto fue una serie de apuntes a óleo que hice en Badajoz. Luego empezaron también pues en Olivenza, en el Museo Etnográfico. El director Miguel Ángel Valdecillo, que bueno, nos conocíamos, me lo ofreció también, y también hay una temática. Esta ha sido de las últimas exposiciones que hice en Badajoz, y acabé muy quemado, acabé cansado con las exposiciones, porque ya estaba pintando casi como por obligación, porque te obligaba casi a contrarreloj, y luego lo que era el tema todo todos los preparativos de las exposiciones y el enmarcado y luego la cartelería, y acabé muy cansado. Esta última fue en el 2019 y pensé que voy a dedicarme a pintar para mí, a pintar en el estudio, y sin ningún tipo ahora de pretensión de tener que montar exposiciones ni nada por eso, ni nada por el estilo, ya irán saliendo. Entonces, bueno, si seguimos con la evolución esta de la pintura y lo que yo iba haciendo, pues después de la textura esta blanquecina también con casi agrisado que iba desarrollando, empecé a meterle otra vez color, y con estos paisajes, podría decir, sí que tuve bastantes éxitos reconocibles. Tuve premios en Cáceres en concurso de pintura del Ateneo, en Zafra también, en la feria también me dieron un premio aquí. Uno de los que había nombrado Andrés, de los cuadros seleccionados en el concurso de Buen Hermoso, también seguía esta línea, y yo me divertía y me gustaba lo que estaba haciendo, pero ya llega un momento que dices, aquí no puedo, no me llena, no me satisface ya de seguir haciendo lo mismo, porque ya es una composición que sí, que le da cierta profundidad, con lo que es esta degradación de acentuar más lo que es el primer término, y parece que se va difuminando hacia el fondo y te da esa sensación de perspectiva, y luego te metes elementos aquí, pero ya tampoco me iba dando eso, no me iba llenando. Entonces, ¿qué hice? Pues bueno, hubo una época que yo no dejaba de pintar retratos y de pintar otras cosas. No solamente me dedicaba a pintar ese tipo de cuadros, sino que seguía pintando también pues motivos, composiciones, sensaciones, momentos que yo me iba encontrando y que me llenaban de alguna manera, y que me causaban algún tipo de estímulo para pintarlo, ¿no? Y de enseñarlo. Y me atraía mucho lo que eran los hiperrealistas, estos que hacían unos retratos impresionantes, que veía hasta los poros de la piel, y hiperrealistas, más que una foto. Veían los pelos uno a uno pintados. ¿Cómo hacen esto? Esto es impresionante, ¿cómo pueden pintar esas cosas? Claro, ¿cómo pintaban esas cosas? Con paciencia también, con mucha paciencia. Pero, además, la paciencia la tenían que tener porque eran formatos grandísimos.
eran cuadros que te medían 2 metros por 2 metros, 1 metro por 1 metro y un retrato en primer plano. Entonces, pues claro, pues ahí te podías tú coger, no un pincel de un pelo, como se suele decir muchas veces cuando estás pintando detalles mínimos, sino cogías un pincel y se ponían, pues con paciencia, iban por partes, iban copiando fotos, claro, solo sacaban de fotos, no podía tener modelos físicos ahí para copiar eso. Y bueno, hay mucho, como en todo, ¿no? Hay muchos admiradores y hay muchos detractores también de este estilo de pintura y de esta línea. A mí me gustan. Está el estadounidense, un pintor estadounidense que fue casi uno de los precursores de esta línea, el Chuck Close, que también se hacía unos retratos, empezó a hacer esos retratos, ese gran formato, y eran además muy expresivos, muy gestuales, porque los retratos pues tenían bastantes gestos. Y me llamaba la atención, y digo, bueno, voy a hacer un retrato yo ahora sí en grande. Yo había hecho muchos retratos ya, de tamaño natural. Voy a hacer un retrato en grande y le voy a meter esa textura que tenía en los cuadros otros que hacía. Y no quedó mal. Este que tenemos aquí fue un premio que me dieron en Ciudad de Badajoz en el 2019. Y bueno, pues como una figura bivalente, ¿no? Se puede valorar desde dos formas. Es como mirando al espejo, como cuando te ves, tú estás mirando a través de un espejo, estás mirando, por ejemplo, el exterior, un paisaje, y te ves tú reflejado mismo en el interior de la habitación, y te ves y ves tanto tu retrato como ves el paisaje. Yo voy a hacer algo así, y bueno, salió esto y no quedó mal, y ya os digo que tuvo un reconocimiento. Aparte de esto, bueno, había hecho anteriormente esos retratos también probando a lápiz de fotos, y que me llamaban la atención por el efecto que tenía, y lo compuse así porque lo hice por partes en pliegos de DIN A3, de libreta. Las anillas incluso, las anillas se las dejé, no le quedaban mal. Como comentaba antes, cuando pintaba con el óleo, si me apoyaba y quedaba ahí, pues bueno, aparte del proceso de trabajo, no estaba muy depurado, lo dejaba ahí. Todo a lápiz. Esto fue de los primeros que hice también en ese formato, en grande. Luego este pues ya un poco pues más depurado. Son muchos de trabajos casi no de terapia, pero te servía para concentrarte y para relajarte, porque cogías el lápiz y empezabas a dar partes, oscurecer más, oscurecer menos, verás. Y no tiene nada de difumino, no quería difuminar aquí nada, pero solamente con el lápiz, y iba dándole, iba sacándole lo que era el volumen, lo que era la forma, y gasté 6, 7 lápices aquí en este retrato. Este de aquí tuve reconocimiento del premio de Eugenio Hermoso, creo que fue en el 2020 2021, no recuerdo, y también seguía esa línea, el retrato primeros planos, en gran formato, y bueno, pues me atraía eso, me atraía. Este que tenemos aquí, lo he traído de muestra, si no muy bien ahí, mirad, ahora lo tenemos ahí físicamente. Fue un concurso que celebraron en Madrid, se cumplía el 275 aniversario de nacimiento de Goya, la Asociación Española de Pintores y Escultores, y entonces también siguiendo esa línea, digo, pues mira, voy a interpretar de los autorretratos famosos que tiene Goya, y lo hice en ese primer plano, y lo compuse con unos transfer, como veis aquí, con una de las imágenes de algunas de sus pinturas, no sé si lo titulé los pensamientos de Goya o algo así. Luego ya pues lo tuve que integrar, la pintura. ¿Qué pasó aquí?
Lo integré con la pintura, quedó bien, incluso una chica que nos seguimos por Instagram, contactó conmigo, hablamos por teléfono, que era uno de los cuadros que más le había gustado de toda la exposición y tal, y que me daba la enhorabuena, que había sido una pena, que no hubiese conseguido nada. Bueno, tampoco pasa nada, vas contactando con gente, vas contactando con otros artistas, y precisamente esta chica que hablé con ella el otro día salió en un reportaje que tenía ella en Instagram con la reina emérita Doña Sofía, en el premio de pintura de la reina Doña Sofía, que se ha celebrado ahora hace poco y había sido seleccionada. Y bueno, pues vas contactando con gente, con artistas, vas viendo también diferentes pinturas, diferentes estilos, y eso viene muy bien. Mirad, en la pintura, yo creo que la de todo, pero en la mía, lo que es el desarrollo de mi pintura sigue 3 condicionantes. Es decir, ¿por qué pinto? Pues pinto. Primero porque me gusta, eso es indudable, pero puedes pintar cuando hay ediciones de concurso, como estos de concursos de pintura al aire libre, pues vas a pintar eso, vas a pintar un motivo, un paisaje, en este caso de la localidad, de la ciudad donde vayas. Eso es un condicionante. Pinto este tipo de pinturas, estos paisajes, estos monumentos. Otro condicionante es pintar por encargo. Yo pinto porque si me encargan algún cuadro lo pinto también. Y otro condicionante, pues pinto para mí. Pinto en el estudio, pinto porque yo quiero. No pinto para hacer exposiciones, ni pinto, sino pinto por lo que me gusta. Muchas veces te encargan alguna temática, te encargan alguna cosa que bueno, que no es que lo que tú te llene y te llame mucho la atención, pero bueno, muchas veces si me dedico a pintar, pues mira, ¿quieres que te pinte el retrato de esta manera o quieres que te pinte un bodegón de alguna manera así? Pues lo haces, lo pintas y porque en definitiva es lo que a ti te gusta. Pero luego cuando tú pintas con total libertad y cuando tú pintas para ti, pues es con lo que más disfrutas, ¿no? Y yo empecé con los concursos de pintura, estos al aire libre, que bueno, pues tiene ese condicionante, que tienes que ir a una ciudad, un pueblo, que puedes que no lo conozcas, y claro, pues tú por qué vas a ir por ti solo y por tu decisión propia a un pueblo de por ahí, lo que sé, te vas a la alberca y te pones allá a pintar. Pues no, a no ser que haya algún concurso de pintura y vas para allá. Y empecé a pintar aquí, empecé a tener también algunos premios, a conseguir algunas cosillas, y eso pues de alguna manera es una inyección de estímulo que te da para seguir presentándote a este tipo de concursos. No sé si comentaros algo en qué se basan estos concursos, cuál es el procedimiento a seguir. Lo tenía aquí para comentarlo, no sé cómo vamos de tiempo y cómo estáis. Sí. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, pues fijaos, para que os hagáis una idea también, yo tampoco le puedo dar al volumen al ordenador. De cuál es el ambiente que se respira en muchos de estos concursos, porque se disfruta muy bien, o los organizadores también intentan que te sientas lo más cómodo, lo más a gusto posible. Y esto fue en Madrid, en la plaza de Salvador Dalí. Incluso había una orquesta de fondo, estaban amenizando incluso. Es una pena que no se pueda escuchar este que le vemos aquí, que lo he traído también, el dolmen de Dalí, y te lo pasas bien, disfrutas mucho.
personalmente no conocía esta plaza antes de haber ido al concurso. Es donde está el Wifi Center, el famoso este. Y bueno, ya pues uno de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de ponerte a pintar en uno de estos concursos es elegir el motivo. Bueno, lo que es el criterio fundamental que se sigue, o que sigue el jurado, o el aspecto principal es que sea una buena pintura, que pintes bien. Eso es indudable. Pero tú puedes pintar una cosa muy fea, pintarlo extraordinariamente bien y tienes un reconocimiento. O al contrario, una cosa muy bonita, muy atractiva, o que guste en el pueblo, que guste en la ciudad, y no pintas bien y eso no es para nada. Pero también uno de los principales condicionantes y aspectos que hay que tener en cuenta es el buscar tú un motivo, un encuadre que te sugiera algo en cuanto a elementos compositivos, es decir, cómo ordenar pues las formas y las figuras que yo voy a encontrar ahí. Y es gracioso porque cuando llegas por la mañana temprano y que vas con el lienzo en blanco, vas a sellarlo, y antes de sellarlo, incluso después de sellarlo, ves a todos los compañeros, todos los concursantes pues, con cámara de fotos tirando por esta calle. Yo tiro por aquí, voy a tirar por aquí, otros se suben así al castillo, otros se suben por la iglesia, otros lo encuentran en un rincón de la iglesia ahí haciendo un ángulo de estos esforzados y tal para intentar ser un poco más original, ¿no? Y la verdad que sí, que ya pues se conocen todos los lugares que hay dentro de una ciudad, dentro de una localidad, y para tú darle vida a eso y para ser original tienes que buscar un encuadre pues, más o menos, que por lo menos a ti te llene. Fijaos, esto es en San Vicente de Alcántara y había estado ya anteriormente 2 o 3 años ahí y había conseguido algunos premios también anteriormente, entonces ya lo tenía como muy visto todo. ¿Dónde me pongo? ¿Qué es lo que hago ahora? Y había un rinconcito aquí, una calle muy estrecha, y había un rinconcito que se subía, porque esto es mínimo, esto tendrá 1 metro cuadrado o cosas así, y vi este ángulo de aquí, y bueno, pues me dispuse a cogerlo. Me puse en el sitio ahí, también tuve un primer premio en este cuadro. Si os dais cuenta, os lo adelanto, también en cuanto a los elementos compositivos que te lo da la realidad, que la realidad es fiel, la tiene siempre ahí y ni va a cambiar ni te va a decir nada, sino que tú eres el que la tienes que de alguna manera reflejarla y respetarla con tu lenguaje. Entonces tú sí que tienes que ser fiel a la realidad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no la engañes, es decir, si hay esto, si tienes esta forma, si tienes este color, ¿por qué tú vas a coger de manera gratuita y le vas a meter otro color que estás viendo que no es ese? Para mí ahora la manera de entender la pintura es de esa manera. La realidad la tienes ahí y tú intentas también reflejar lo que te está ofreciendo ella. Entonces, en cuanto a una composición, también te lo está dando. Entonces yo busco estas composiciones, busco estos elementos que están en primer término y no intento engañar, como ella no me está intentando engañar a mí. Es decir, yo no cojo este pináculo que hay aquí y lo pongo aquí, en el medio, sino que intento respetar todo lo que me está ofreciendo. Y sirve también la elección de estos encuadres para abrirte al escenario y para situarte en la escena. Por ejemplo, aquí también. Este es un premio que conseguí en uno de los concursos de pintura en Sevilla y vemos que tenemos un primer término,
una parte de la baranda del puente y luego tenemos lo que es la panorámica y el fondo que tenemos aquí. Yo creo que hubiese cambiado totalmente si no pongo esto y se queda a partir de la mitad para arriba. Entonces, de alguna manera, te hace partícipe de ese ambiente, te hace partícipe de dónde estás situado y de lo que estás viendo. Este pasa exactamente lo mismo también. Es decir, esta es la plaza alta de Badajoz. Y entonces pues estamos situados arriba en la Alcazaba. Y con estos elementos en primer término y el fondo que era lo que realmente nos interesaba. Pero esto rompe muchas veces con toda la panorámica que puede resultar muy homogénea muchas veces. Esto de aquí es en Mogarraz, en Salamanca. Aquí ya hay un elemento, pero aquí te lo da ya la perspectiva. Una calle más cerrada, no está totalmente la pintura aquí, la fotografía está cortada, pero te lo da lo que es el efecto de la profundidad, lo que es la calle esa estrecha. Muchas veces ya no saben ni qué pintar. Me voy a meter en el mercado. Y ese juego de colores y luces también. Y tenía una idea en mente, sin haberlo visto, en Fuente de Canto. Yo voy a pintar el mercado, me voy a meter dentro y voy a intentar sacar la puerta de salida y que se vea el exterior de la calle. Claro, eso ya son muchas... son darle rizar el rizo mucho, ¿no? Que el mercado, ahora esto, ahora la puerta, ahora la calle, tantas cosas no. Unos pocos elementos y claro, de todas maneras, yo iba con esa idea. Cuando me puse en el sitio, digo, esto no era lo que yo pensaba, porque no está. Puse la vuelta, el mercado era muy grande y al final cogí este encuadre. Dio buen resultado, ¿no? Era diferente también, era original. Esto es en Ubrique, juega también mucho con la luz, todo óleo. Esto de estas líneas, lo que comentaba con las reglas, estas franjas que aparecen ahí, ¿se ven? Sí, se ven ahora. Esto fue en Salamanca. Aquí ya no tenemos a lo mejor esos motivos en primer término, pero sí tenemos una panorámica y esta perspectiva que tenemos aquí de línea pues da esa sensación de realismo. También hay que jugar en este tipo de concursos de pintura rápida que no tienen mucho tiempo. Juegas en contra del tiempo, es un factor ahí que va en contra tuya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues si os dais cuenta, este cuadro, si lo partimos por la mitad de aquí para acá, en horizontal, hacia abajo prácticamente no hay nada pintado. Y luego si tenemos lo que más trabajo tiene, que es la parte de la catedral, que es esta, y luego esta fachada que tenemos enfrente, pues no nos cogen ni una cuarta parte de lo que sería el formato del cuadro total. Te da tiempo pintar eso. Y luego ya compones todo el ambiente. Entonces, claro, si fuese con todos estos detalles, pintar todo este cuadro no te daría tiempo. No daría tiempo. Si ves algunos que casi que te lo hacen y parece impresionante. Algunos compañeros, algunos pintores, ¿no?, que hacen estas cosas. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues todo con la práctica y con una técnica adquirida. Tienes tus reconocimientos también. Tienes tu reconocimiento y ese es el aliciente que te da por seguir. Cansa mucho y hay veces que pues ya que no te apetece. Y también muchas veces te llevan frustraciones porque te pegas una paliza de viaje, sacrificas también pues tus situaciones familiares, ¿no? Porque te coges y te vas, echas un día entero, gastos también que tienes, cansancio, y luego te vienes pues con el cuadro para atrás. Y dices, bueno, pues yo esto no lo hago más, yo me quedo en casa, me voy a mi estudio y pinto en mi estudio. Pero no sé, tiene esa cosilla que luego estás en Badajoz, estás por aquí y hay aquí a 20 kilómetros un concurso y vas.
y a lo mejor ahí, pues si consigues algo, otra vez te pica el gusanillo y otra vez tiendes a, venga, vamos a intentar ir a movernos por aquí y a ir a otro sitio. Y bueno, pues son cosas que tú también tienes que ir valorándolo, ¿no? Y tuve la gran oportunidad de estar en 2 ocasiones con, para mí, el gran Antonio López, ¿no? Que no hace falta que lo presente, pero que es un hombre que tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento de la pintura. Es un fanático de la pintura. A mí me cansaba realmente, porque seguía cuando terminaban a lo mejor las sesiones de los talleres donde íbamos, que era durante una semana, mañana y tarde, de lunes a viernes, pues a lo mejor terminábamos a las 2 del mediodía para luego a las 4 o a las 5 volver. Y eran las 2 y seguía sentado en el banco y seguía comentando, seguía charlando, seguía hablando. Era incansable. Y una persona también muy conocedora de la pintura, pero es que además que casi que era un psicólogo, porque es que mediante tu pintura, mediante los 4 trazos que habías hecho, pues él te describía cómo era tu personalidad, cómo eras tú. Te miraba con unos ojos, con una profundidad, te daba hasta miedo. Te mira y te está atravesando. Y yo creo que es por la constancia que ha tenido y por el trabajo que ha tenido él en toda su vida de pintar del natural y pintar todos los objetos y analizar los objetos. Una de las cosas que me dijo que me quedaron muy impresionado fue uno de unos cuantos de modelos que tenía por allí, pues yo había pintado otro, me fui a otro, pintaba de una manera muy ligera, tenía la cosilla esa de los concursos al aire libre, porque no cambias el chip y entonces sigue pintando muy rápido. Y una de las cosas que me impactó y que me dijo fue: respeta las cosas. Me dijo, respeta las cosas. Y tenía un bodegón con 2 cacharros de escayola que él había vaciado y una calabaza. Y respeta las cosas. Y ahí lo entendí yo. Me sirvió también para ver la pintura de otra manera también. Reflexionar un poco como que la pintura hay que tenerla como más en serio, y sobre todo la temática que tú quieras hacer o la línea que quieras seguir. Y respetar las cosas es, si eso mide eso, y mídelo tal cual. Si ese es el color que tiene, que el color es muy relativo, pero en ese momento que tú estás viendo, intenta hacer lo que estás haciendo. Eso, igual lo que os comenté antes, ¿no? De que la realidad es fiel, porque yo creo que sobre esto, no sobre lo que me comentaba, se respeta lo que estás viendo. Ten cuidado, no hagas como hacen el paisaje a lo mejor, y que coges y que si hay un árbol aquí, otro árbol aquí, y bueno, da igual que estén más juntos, que estén más separados, lo dejo así. Eso es lo que hacía yo antes, al principio, pero ahora te das cuenta de que no, que tienes que ir analizando todos los aspectos y todos los detalles mínimos que sean de lo que estás pintando y de lo que estás haciendo. Me dieron muy buenos resultados. La mayoría de los cuadros estos que hemos visto antes, de las pinturas al aire libre, han sido posteriores al encuentro con él, y dedicaba más tiempo a pintar y sudaba pintando, y con él es incansable, decía, esfuérzate más. Y sobre todo ahora en Valladolid, este año el último taller también me cansaba, pero seguía pintando y yo me sentía ya como un alumno que estoy perdido, que no sabía lo que hacía, que yo pienso que más o menos eso me salía bien y lo sabía resolver. Decía, no, eso no, eso parece una piel putrefacta, le decía, es una piel viva de una persona, sigue ahí pintando, límpiate otra vez la paleta, dale otra vez. Y es muy constante, y te sirve de mucho. Esta foto, el primer contacto que tuve con él, la presentación con él, le dije de dónde era, él me preguntaba de dónde,
tenía recuerdos de aquí de Fregenal. No sé si vosotros algunos lo conocisteis, ¿no? José Luis ha estado aquí, claro, por eso lo comento. Y tenía buenos recuerdos de aquí de Fregenal. Y me habló de Juan Hermoso. Le tenía mucho cariño. Y le pregunté cómo era. Y me decía, yo lo recuerdo de una persona, Eugenio Hermoso lo recuerdo de una persona muy mayor. Y no me daba pintura ni me daba dibujo, me daba modelado. Y decía, incluso la hija me regaló un libro, decía, el libro que tiene Juan Hermoso, la autobiografía, ¿no? Francisco Teodoro en el Tóbrica. Y se veía que le tenía mucho cariño. Bueno, y pasamos ya, para ir concluyendo, pues la pintura en el estudio, lo que os comentaba, una pintura ya que lo haces para ti, una pintura como más libre. Para poder crear una pintura es saber componer los elementos, saber decir algo, saber contar algo, contar una historia. No es saber pintar un retrato que me sale muy bien, o pinto un desnudo que me sale muy bien, o pinto una persona que me sale muy bien, perfecta, no. Pero tú pintas a esa persona, ahora compónla en un cuadro, píntala con otra, que cuenten algo, que tengan una relación entre ellas. Dificilísimo, por eso puse anteriormente el cuadro que tenían de a la fiesta del pueblo, de Eugenio Hermoso. Pues eso es que es complicadísimo hacer eso. Porque tú no tienes a las personas ahí compuestas y ahora quedaron ahí, os voy a pintar, ¿no? Tienes que, a partir de bocetos, a partir de apuntes, un día tenía una, otro día otra, pero y componerla y que te cuenten en esa pintura y que te cuenten una historia, complicadísimo. Yo ahora mismo casi que no llego a eso, no soy capaz, o lo estoy intentando. Lo que Velázquez también, la fragua del Vulcano de Velázquez, es impresionante, que Velázquez ahí también tiene un estudio anatómico de una persona integral, completamente, del torso visto de frente, visto de un perfil de derecha, visto de izquierda, visto de espaldas y con diferentes posturas, uno agachado, otro de pie, y está contando una historia, y es impresionante hacer eso. Yo con este cuadro que hay ahí, este que tenemos, que casi que intenté componerlo ahí, algo, fue un concurso que salió en Palos de la Frontera, que querían realizar una pintura mural en una de las paredes del ayuntamiento, y lo presenté. No salió seleccionado, pero me llamó al ayuntamiento, de que se querían quedar con el cuadro. Y la parte de donde están los dos del puntero, donde están aquí estos dos pescadores, esta parte de aquí la presenté en blanco, esta diagonal, porque la pared estaba justo en unas escaleras, entonces pues ahí no iban a entrar a formar parte de lo que era la pintura, y me dijeron desde el ayuntamiento, nos vamos a quedar con él, pero queremos que nos rellene esta parte. El cuadro está aquí. ¿Cómo lo compuse? Pues mirad, tuve de referencia la rendición de Breda de Velázquez, con este contacto no tan agachado, Colón, tenemos personajes aquí, los hermanos Pinzones, en fin. Y luego esta parte de aquí de las hilanderas también de Velázquez, coger esa pose, esa posición, ¿sí? Lo tiene de referencia también, si es que incluso Goya en el Museo del Prado es que lo tenía como su referente y tiene copias de Velázquez, Goya tiene su hilandera, Goya tiene, bueno, el retrato de la familia de Carlos IV, ¿no? Si es que es una copia casi de la menina de Velázquez. Las majas de Goya, pues es que cogió de la Venus del espejo de Velázquez, si es que, bueno, y de Tiziano también, pero que lo tenía como un referente, lo tenía como casi que lo más, ¿no? Bueno, pues lo tiré por ahí también. Esta composición se ve
bueno, se ve como muy lineal, ¿no? Pues aquí en cuanto a todos los personajes, pero claro, porque son muy pequeños, están muy pequeños, están casi todos a la misma altura, bueno, más cerca, otros más alejados, pero bueno, si encuadramos aquí, la fragua de Vulcano de Velázquez también estaban personajes más grandes, también natural, pero claro, estaban mucho más cerca, ¿no? Y se veía lo que era la sensación espacial mucho mayor. Bueno, pues esta composición me dio bastante trabajo, me dio mucho trabajo en componer todo y en recrear lo que era el entorno de más o menos que se podía dar en esa época, ¿no? Con el puerto aquí de Paros. Y lo que os comentaba de la composición, porque uno de los aspectos a tener en cuenta como que ya casi que el culmen de lo que sería llegar a hacer buenas pinturas y buenas cosas, ¿no? En las composiciones que tú vayas a crear. Esto tenemos por aquí también a mi sobrino Pedro y Javier. Estos están sacados de fotos, pero luego da un entorno ahí diferente, y si os dais cuenta también, esto de hace unos años, dais cuenta también no he desechado lo que era los fondos, eso también hay blanquecino y un poco difuso. Esto de aquí, esto fue curioso porque estando en el estudio apareció este señor, Juan, que era de California y se casaba, habían pasado por Badajoz y para quedarse una temporada se quedaron en Badajoz 2 años para estar cerca también de Portugal y para conocer aquello, se habían jubilado y la hija creo que se casaba, me encargó un retrato de la familia de los 5 para regalárselo a ella. Pues bien, se lo hice y cuando fue a recoger el cuadro me dijo, oye, mira que tengo otro hijo que se ha comprado un piso y a ver si me puedes pintar el mismo cuadro para regalárselo a él. Tuve que hacer el mismo retrato otra vez. Ya ahí cambié, no sé si habéis visto cambié un poco la composición, también la mano. Aquí había una mano que no me gustaba porque parecía un poco inconexa, porque no se veía de dónde venía. La quité, la mujer me dijo, por favor, que está muy oscuro, muy negro la blusa que tengo, ponme otro color. Le puse otro color y le hice 2 cuadros. Pero no contento con eso, el hombre me vino y me pidió otro tercer cuadro para el otro hijo porque le daba cosa dejar al hijo sin el cuadro retratado. Entonces esto ya, bueno, el primero, bueno, está, fue como una especie de reto, sí, vale, venga, 5 cabezas ahí. Pero ya 3 veces el mismo cuadro y ya sí que cansaba un poco. Y claro, os aseguro que los 3 cuadros pues no salen igual, fueron iguales. Igual que si me quiero poner a pintar ahora, lo primero que hacía, que a lo mejor me gustaba, yo ahora es imposible de hacer eso. Porque vas cambiando, porque tienes otras inquietudes, vas evolucionando y te sugieren otras cosas. Bueno, vamos terminando. Esto sería también un bodegón que me lo encontré, no lo compuse yo, estaba compuesto y, oye, que me gusta, deja que vaya a pintarlo. Pinté y bueno, lo tengo ahí también como elemento de compositivo, ¿no? Este sí que lo tuve que componer, ver los elementos, jugar también con gusto y con muchos criterios. Fue un encargo, me gustaban hortensias y no quería mucho colorido, y a ver cómo componía yo también esos elementos ahí, porque no era fácil. Y bueno, pues dio estos resultados, esto pintado todo del natural. Este también. Este Alejandro, mi hijo, no tenía ni un año, no andaba. He tomado una foto, está en brazos. Yo le compuse, luego le puse la camisa que tenía un jersey muy colorido y tal, muy feo, con un dinosaurio aquí, nos pegaba. Le compuso los pantalones a partir de fotos de él también. Sí respeté lo que es la parte esta de la charca y lo que es el mar y el cielo, lo respeté, pero aquí como estaba en brazos no se veía la arena, no estaba apoyado en la arena, la tuve que componer.
que tirar de arena. Yo tengo que tener referente siempre motivo y modelo del natural para poder pintar. De memoria no salen las cosas, no me salen las cosas. Y esta señora que tenemos aquí fue el último, en el último taller con Antonio López, que fue una modelo que la puso ahí en una antigua harinera, una fábrica que estaba ya en desuso, con unas maquinarias ahí todas oxidadas, con muy poco cuidado todo. Y entonces, bueno, pues esta chica que fue de modelo, pues cuando empezó a desnudarse, pues este hombre, no sé, tomó la decisión de dejarla así. No, no te quites nada, ya, quédate así estás bien, no sé, de otra manera diferente, y en un colchón allí mal puesto en el suelo, ¿no? Él incluso te veía cuando estabas pintando y ya te veía, dice, ya estás cansado, y te veía, pasa, cambia, déjalo ya, olvídate, ponte a hacer otra cosa. Esta es la que te comentaba antes, que me decía la piel, que parece, cambié no sé cuántas veces el tono de la piel. Bueno, a lo que voy es que él me lo decía, bueno, nosotros que te hemos impuesto el modelo ahí, ya lo que os comentaba antes sobre la composición, tú, bueno, pues estás condicionado a pintarlo, pero cuando tú pintes para ti el modelo, tú querrás contar otra historia, querrás contar otra cosa, y lo tendrás que hacer a tu manera, y como a ti te guste, pero ahora pinta esto. Bueno, pues así quedó más o menos el resultado. Cuando me lo llevé a casa, al estudio, y esto no me gustaba, esto quedaba muy feo, el colchón ahí, eso que pinta. Entonces, bueno, tirando un poco de montaje en Photoshop, porque no tenía muy claro cómo la iba a hacer, pues opté o bien ponerla como en el suelo, con una tela, con los pliegues y con las arrugas, o bien en la playa. Me incliné por parece que queda mejor compuesto. Y estoy en ello. Estoy con él, esto es fotografía. Pero también tengo que decir que el cuadro ahora me ha podido. Es decir, no lo he tenido que dejar parado porque no era capaz de reflejar y de transmitir lo que yo quería. Y lo he dejado reposar. Igual que yo también tengo que descansar con el cuadro. Ahí como esa relación entre el pintor, el artista, el pintor y su pintura, de que muchas veces ya casi te obsesionas tanto que no lo ves de la manera que tú querías verlo, ¿no? Y entonces ahí lo he dejado parado, ¿no? Porque no me acaba de gustar cómo está, y cuando lo vuelvo a retomar, pues igual cambio algunas cosas, o cambio totalmente todo, o lo dejo como está, y a lo mejor en ese momento ahora me parece bien. Esta es la misma, y fue el segundo cuadro que hice porque me dijo que me cambiara cámbiate de aire, y le dije, digo, sí, estoy cansado ya de la modelo, me voy a subir arriba a otra planta que había, me voy a subir arriba a pintar un bodegón. Me dijo, no, tú te quedas aquí y me vas a pintar otra vez al desnudo este. Y se le va a pintar a tamaño natural. El tamaño natural es el lienzo que tiene, y el tamaño natural con las medidas reales de la modelo, de la persona. Y a escala 1:1. Es decir, de aquí, del pubis aquí tenía 40 centímetros, me acuerdo, pues 40 centímetros son las medidas que tiene el cuadro, y así por eso está cortado tanto aquí por la rodilla como aquí por lo que es la ceja, ¿no? Porque tenía las medidas reales que tenía el modelo. Y luego ya para terminar, bueno, pues esto lo que pinto también porque me gusta, me voy a la playa, pinto paisajes natural, todo con referente siempre visual, y busco siempre las composiciones que a mí me agradan, que a mí me atraen, y hasta aquí lo podemos dejar. Ya tenemos un pequeño vídeo también del desarrollo de esta pintura, y decir pues nada, que
la verdad que soy afortunado de dedicarme en parte de hacer lo que me gusta, que es la pintura. Ha habido momentos que he pensado de casi de dejarlo, no pinto, pero siempre lo vuelve, tiene la cosilla esa, el gusanillo, y de retomarlo, y cuando lo retomas te cambia tu estado, tienes otra satisfacción plena. Y también agradecer a mi familia también, que me han mostrado todo el apoyo necesario para poder seguir haciendo esto que me gusta, y agradeceros a todos vosotros también por vuestra asistencia hoy aquí. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión más que comentarme, me lo podéis hacer. Bueno, si hay alguna intervención, alguna pregunta que queramos hacerle a Javier. Mira, ¿no te ha pasado alguna vez que tú has pintado y ahora cuando ves la pintura te habla de algo que tú no, en principio no te habías dado cuenta? Que no habías visto antes. Te puede seguir gustando más, te puede seguir gustando menos. Cuando ves cuadros de antes, que cuando lo habías hecho, pues a lo mejor no tenías una satisfacción completa de lo que habías hecho y lo habías dejado ahí, y luego con el tiempo lo ves y piensas, pues si me gusta, esto me gusta mucho, esto, ¿cómo pensaba yo antes que esto no me podía gustar? Y lo dejé así. Claro, si esto es muy bueno, y lo que os comentaba antes, que si quisiera hacer ahora lo que he pintado antes, no me iba a salir, aunque lo quisiera copiar, no me iba a salir igual. No me iba a salir igual porque va cambiando, tienes otras ideas, has evolucionado ya, concibe el lenguaje de otra manera, el lenguaje práctico, el lenguaje pictórico de otra manera, con otros conocimientos, con otra experiencia, y no te salirá lo de antes. Entonces muchas veces valoras más lo que habías hecho antes, una vez con el paso del tiempo cuando lo ves, que en el momento que lo estás haciendo. Las líneas horizontales y verticales, ¿por qué las mantiene? Las líneas esas rompen un poco también con lo que es la forma, que queda demasiado a lo mejor definida, demasiado concreta. Entonces, pues muchas veces la hago conscientemente, y muchas veces la hago, como comentaba antes, porque te salen, porque has querido hacer alguna línea recta para dibujar y te ha quedado ahí bien y no te molesta, y no te está molestando en el dibujo. Sí, pero en este caso están hechas a propósito. Están hechas a propósito, sí. Muchas veces para romper un poco, darle textura, darle una expresión también visual, con esos elementos ahí te rompe con la que tú consideras una homogeneidad. Es una cosa tuya. Sí, sí. No es copia. Un capricho, ¿no? Bueno, no, capricho, ¿no? ¿Qué? No, es otro elemento compositivo más que tú lo tienes en cuenta. Sí, Javier, cuando te pones a pintar y tú te decantas por un cuadro en concreto, ¿qué es lo que te hace decidirte por esa pintura y no otra? Por el modelo, ¿no? Por el motivo. Por lo que vas a pintar. Te tiene que transmitir ya algo, te tiene que causar algún tipo de sensación en ese momento. Sea un estímulo a lo mejor como más profundo, de que te cause algún tipo de sensación personal, o sea por un estímulo, aspecto, lo que hablaba antes,
más formal, más compositivo, más que, pues mira qué bien queda a lo mejor esta mesa aquí con la silla ahí colocada, porque rompe la horizontal, rompe la vertical de la silla, y luego queda un espacio ahí compositivo y te causa a lo mejor un equilibrio en esa composición. Pues mira, esto queda muy bonito. Y si lo ves vacío, pues a lo mejor le añades algún elemento más. Esos serían unos aspectos compositivos de una manera más objetiva. Emocional, pues emocional, pues puedes ver a lo mejor una combinación de rosas que te causen alguna sensación de estética, porque es bonito, la forma que tiene lo que son los pétalos, como esto que teníamos en un cartel de las últimas exposiciones, que eran rosas, y las rosas cuando las pinté frescas, pues bueno, sí, las compuse, pero luego se secaron y me gustaban más secas, por las formas más quebradas que te daban lo que eran los pétalos, por el colorido que tenía más marrón y no tan saturado que tenía la flor. Y son esos estímulos y esas sensaciones que te producen, sí. Bueno, me gusta mucho el tema de la naturaleza y los paisajes que hace, y bueno, de aquí de la tierra me encanta, pero que tiene dentro de la pintura polifacética, ¿no? Porque es que toca distintos temas que me encantan, la verdad, porque el tema urbano lo hace precioso, ¿no? Después tienes también las composiciones, bueno, los retratos, que también tiene retratos extraordinarios. Y después tienes también, estaba preguntando si ese estudio es un cuadro, ¿no? Porque es que te parece una fotografía. Sí. Has conseguido ahí una composición. Bueno, hablabas de las Meninas, que es un lugar cerrado y tal, pero no vamos a comparar, pero has conseguido ahí un ambiente extraordinario y te lo agradezco. Pinto de las tres temáticas que tiene la pintura, que son paisaje, bodegón y retrato, diciéndolo a modo general, ¿no? Pinto cualquiera de esas tres temáticas, porque me gusta y porque aprendes. Y sobre todo pintar del natural. El paisaje te ofrece pintar del natural, no pintar de foto. Es como se aprende, pintando del natural. Cuando pintas de una foto, la foto no es más que una imagen. Y tú lo que haces cuando estás pintando, estás creando una imagen, estás codificando algo. Pero una foto ya te da la imagen y te da los elementos codificados. Entonces tú cuando estás pintando de una foto, lo que estás es copiando una imagen, creando una imagen pero de otra imagen. Pero cuando tú pintas del natural, es lo difícil. Eso es lo difícil, el codificar lo que tú estás viendo y todos esos atributos que tiene la realidad, en forma, en color, el espacio y la composición, y llevarlo tú a crear una imagen. Eso es lo complicado. Entonces cualquier temática que se te ofrezca, como puede ser estas tres, que es el retrato, el bodegón y el paisaje, pues te sirven para seguir aprendiendo. Yo quiero seguir formándome, quiero seguir aprendiendo. Ahí, claro, lo que vuestra exposición hay tres escalas. Una es copiar un cuadro que ya está hecho, que es lo más fácil, pues ya tienes resuelto. Otro es sacarlo de una fotografía, un poco más difícil y probablemente natural, que tienes que buscarte es como se aprende. Las luces, las sombras, es como se aprende. Hoy en día no hay muchos pintores que incluso los concursos de pintura al aire libre, tú ves a artistas que van con la tablet y están pintando la tablet, o con una fotocopia y están pintando la fotocopia, y a lo mejor no tienen ni el motivo delante, a lo mejor están debajo de un sombrajo, de un techo, porque es un día de sol ahí, y están pintando. Hay algunos concursos que dan la base, te lo contemplan, te dice que es prohibido tomar las obras de referentes de fotografías o de imágenes o de tablets o ordenadores. Entonces es algo que se va perdiendo. Este hombre, Antonio López, en Albacete, quiso de alguna manera de soltar a los pintores que íbamos
soltarlo del amarre ese de la fotografía, ¿no? Y que pintaran del natural. Y hubo en concreto una compañera que dijo, pues usted pintó la familia real de fotos. Y dice, hombre, claro, no iba a tener a la familia real todos los días allí en mi estudio, ¿no? Pero bueno, eso, claro, son cosas que... Sí. Claro, fijaos, 20 años que ha tardado en pintar un cuadro que va a valorar él o qué concepto tiene él de la modalidad de concurso de pintura de esto al aire libre, que le preguntaron a algunos compañeros, ¿qué opina usted de los concursos de pintura al aire libre? Y se echó las manos a la cabeza. Y como que esa pintura no la concibe él, esto para mí no es pintura. Yo ahí discrepo, porque no sea pintura. Hay muchos pintores que se dedican a esta modalidad y que luego son muy buenos pintores, que hacen cosas muy buenas, pero luego aparte trabajan en su estudio. Hay otros que no, hay otros que tienen marcadas unas pautas y te pintan siempre lo mismo en cualquier pueblo, cualquier ciudad que vas. Siempre tienen hecha su composición, tienen un patrón y de ese patrón no salen nunca. Un ejemplo, te ponen la panorámica del pueblo y el resto es campo todo inventado, pero todo inventado que te lo hace en una localidad y te lo hace en otra y te lo hace en otra y te lo hace en otra y te hace siempre lo mismo. Le da buen resultado ahí para adelante, pero ahí no te desarrollas, ahí no vas aprendiendo nada. Hay muchos que son como itinerantes que se dedican a esto solamente, a estos concursos de pintura libre y trabajan con ese método, trabajan de esa manera. ¿Has intentado alguna vez plasmar en pintura un pensamiento? No pienso sobre lo que veo, entonces pinto lo que veo, pero de la imaginación no. Piensas lo que quieres pintar, indudablemente, piensas cómo lo quieres pintar, piensas cómo lo quieres componer, pero esos pensamientos sensitivos, no, de la imaginación, no. Te lo comento y a eso iba la pregunta que te hacía, porque yo en primero de